Hola, buen día chicos, ¿cómo están? No se olviden de ponerse los cubrebocas, por favor, en esta situación de pandemia. Y vamos a dedicarnos hoy a análisis matemático, así que lo que vamos a hacer es un ejercicio de máximos y mínimos en una función determinada, aplicando el tercer criterio, que es el que estudia la derivada segunda de la función en los valores críticos. Recuerden ustedes que cuando la derivada segunda en el valor crítico es positiva, la concavidad se dice que es hacia arriba, entonces por lo tanto va a presentar un mínimo la función, y cuando la derivada segunda es negativa, o sea su concavidad es hacia abajo, en el valor crítico va a presentar un máximo. Y recordemos que los valores críticos de una función se obtienen como aquellos valores que hacen que la derivada primera sea igual a 0 o bien la derivada primera no exista. Me imagino que a esta altura, si están viendo este video, a esos pequeños conceptos previos los tienen más o menos estudiados. Vamos a hacer una función un poco rara, para que no sean siempre las mismas. Sean poliómicas, vamos a hacer una trascendental, o sea, vamos a tomar que y es igual a x cuadrado por e a la x. Supongamos que nuestra función entonces es y igual a x cuadrado por e a la x. Recuerden que entonces para encontrar los valores críticos, lo que yo tengo que hacer es la derivada de la función e igualar a 0. Las soluciones de esas ecuaciones son lo que conocemos como valores críticos. Bien, por lo tanto vamos a empezar derivando esta función. Esta función originariamente es un producto. Recuerden que el producto de una derivada, o sea, la derivada de un producto, perdón, era el primero derivado por el segundo más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces la derivada de x al cuadrado me va a quedar que es 2x por e a la x, porque es el segundo. Esto es como si fuese u y eso es como si fuese el b, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería e a la x. Bien, esto lo tenemos que hacer igual a 0, que es la condición necesaria pero no suficiente para la existencia de extremos. O sea que si sacamos factor común x e a la x, ven, en ambos miembros x, en ambos miembros nos va a quedar entonces que si yo saco e por e a la x, acá me va a quedar un 2, de ahí me va a quedar x, porque x cuadrado dividido x es x. Bien, si esto tiene que ser igual a 0, acá va a ser un producto. Para que este producto entre este factor x por e a la x me dé 0, o bien 2 más x me tiene que dar 0. Es decir, que podría decir que x por e a la x tiene que ser igual a 0, por lo tanto el valor crítico 1 sería que x valga 0, porque si le doy 0 me quedaría 0 por 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y el segundo es que el paréntesis se me haga 0, por lo tanto entonces el x2 sería igual, pasando restando me quedaría menos 2. Es decir, que esta función, sus valores críticos, me los voy poniendo acá, sería entonces para x1 0 y para x2 el valor menos 2. Ya sabiendo eso, lo que vamos a tomar ahora es hacer la derivada segunda de esta función. La voy a borrar y la voy a volver a repetir para que no tengan problemas, pero había quedado x por e a la x 2 más x ahí. Esa era la derivada primera. El criterio de la derivada segunda, entonces recuerden que si la derivada segunda en el valor crítico que yo estoy eligiendo me da positiva, eso significa que la concavidad de la curva es hacia arriba, por lo tanto vamos a tener un mínimo. En cambio, si la derivada segunda en el valor crítico me da negativa, eso significa que la concavidad de la curva es hacia abajo, así, hacia abajo, por lo tanto voy a tener un máximo. Bueno, esto lo vamos a aplicar acá. De nuevo tendríamos un producto, o sea que la derivada segunda me quedaría la derivada del primero, bien, que sería 1 por e a la x más x por e a la x, todo eso por el segundo sin derivar, eso es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x por e a la x, por la derivada del segundo, que sería 1. Bien, distribuyendo acá, o directamente, para no complicarla mucho el asunto, le vamos a dar los valores críticos. O sea, primero le voy a dar el 0, o sea, cuando x vale 0, acá me quedaría e a la 0 entonces, más 0 por e a la 0, se los voy a anotar todo, 2 más 0, más 0 por e a la 0. Indudablemente esto es 1, eso va a ser 0, y eso me va a quedar 2, o sea que 1 por 2, 2, eso me da 0, por lo tanto me daría 2,
que es mayor que 0, entonces yo tendría un mínimo cuando x vale 0. Bien, y si reemplazo el otro valor, que sería el otro valor crítico, que es menos 2, me va a quedar entonces e a la menos 2, que eso es un número positivo, más menos 2 por e a la 2, bien, todo eso multiplicado por 2 más e a la 2. Si sacan esta cuenta con la calculadora, esto va a quedar 1 sobre e al cuadrado menos 2e al cuadrado por 2 más e al cuadrado, va a ser un número positivo, así que no lo voy a poner, solamente lo que me va a determinar el signo va a ser esta función que está acá. Entonces, esto me quedaría que sería e al cuadrado, 1 menos e a la cuarta, me va a quedar, y e a la cuarta es mucho más grande que eso, por lo tanto me va a quedar negativo. Este resultado me va a quedar negativo, que todo esto es menor que 0. Es decir, que va a presentar un máximo. Bien, ¿y cuáles son esos puntos máximos y mínimos? Bueno, entonces la función más o menos, como yo ya sé que para x igual a 0 voy a tener un mínimo, si reemplazo en la función original y de 0, me va a quedar 0 por 1, me va a quedar 0, es decir que el punto mínimo de la función estaría en el punto P1, lo vamos a llamar 0, 0. Y cuando reemplazo el menos 2, que es el otro valor crítico, en la función me va a quedar menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, por e a la menos 2, esto es lo mismo que decir 4 sobre e al cuadrado. Bien, o sea que el punto máximo, entonces, lo voy a tener en el punto 2, que es aproximadamente, entonces, menos 2 punto y coma 4 sobre e al cuadrado. Si quiero más o menos representar esta función para que tenga ganas, acá tendría el eje y, el eje x, el grafiquito es más o menos complejo, pero vamos a tratar, para el punto 0, 0 tengo un mínimo, y para menos 2 tendría su valor máximo ahí, que sería ese sería el punto P1, ¿ven? Y este el punto P2. Bien, y la función es asintótica con respecto a esto, golpea y se va. Bien, eso es más o menos la función. Este valor de acá es 4 sobre la raíz e al cuadrado, y bueno, este va a ser el 0, 0. Bueno, chiquitines, más o menos eso es lo que les quería mostrar hoy día, cómo determinar máximo y mínimo aplicando el criterio de la derivada segunda. Entonces recuerden que la derivada segunda lo que nos dice es la concavidad de la curva. Entonces cuando nos preguntan en un examen teórico el tercer criterio, lo que hace el tercer criterio es estudiar la concavidad de la curva o de la función en un cierto valor, y esto se determina que si la derivada segunda es positiva, se dice que la función es cóncava hacia arriba, o sea, por lo tanto tiene que tener un mínimo. En cambio, cuando la derivada segunda es negativa, la concavidad es hacia abajo, entonces tiene que tener necesariamente un máximo. Desde ya muchas gracias y los veo en la próxima.